Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Después de mucho tiempo nos encontramos. Espero que estén bien dispuestos a avanzar con la clase. Tengo un problema con mi pantalla, no sé si ustedes me ven, ¿me podrían decir, por favor? Yo no. Ahí. Sí, profe, sí se ve. Ya, ok. Ahí lo pude solucionar. Por eso me demoré en comenzar, porque tenía problemas con audio y video. Espero que me escuchen y me vean, los que quieran, por supuesto, para retomar la materia. Como les decía, espero que estén muy bien, así que comencemos con nuestro saludo. Namaste. Y la última sesión habíamos visto la acidez en compuestos que eran poco tradicionales de verlos como ácidos, que eran los aldehídos, las cetonas, y ya lo habíamos revisado y entendíamos que el hidrógeno en la posición alfa, decíamos que la posición alfa es la vecina al carbonilo, de ahí necesitamos un hidrógeno presente, ese hidrógeno lo podríamos sacar como una base fuerte, ¿cierto? No como un hidróxido de sodio, sino que tiene que ser una base más fuerte. Y una vez que esa base hacía su trabajo, se forma un carbanión, y ese carbanión, la gran gracia que tiene es que no es un carbanión localizado, por lo tanto inestable, sino que es deslocalizado y por ende es estable. Y la deslocalización, justamente la estoy mostrando aquí, se mueve la carga hacia el carbonilo y el carbonilo se deslocaliza formando esta estructura resonante. Y como el oxígeno es el que soporta la carga en la estructura resonante, vale decir, toda esta especie se ve estabilizada. Entonces decíamos que los aldehídos y las cetonas con hidrógeno en posición alfa son ácidos, cuando se enfrentan con una base de fuerza adecuada. ¿Qué pasa con los ésteres? Los ésteres, ustedes ven que en la escala, fíjense acá arriba, ahí estoy indicando, tiene un pKa 25, vale decir, es menos ácido que los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas tienen 19, por lo tanto la diferencia, ustedes imagínense, entre la acidez de estos dos, aldehídos y cetonas, con éster, es millones y millones de veces. Vale decir, el éster es millones de veces menos ácido que el aldehído y la cetona, pero sin embargo todavía conserva alguna acidez. Aquí estoy mostrando por qué es menos ácido. ¿Por qué es ácido primero que nada? Y por qué es menos ácido que los otros. Puede ser ácido un éster cuando presenta también, al igual que los aldehídos y las cetonas, un hidrógeno en la posición alfa. Aquí lo estoy marcando. Voy a buscar mi lapicito. Cuando existe al menos un hidrógeno en posición alfa, como está aquí, se borró. Wow, se borró todas las correcciones que yo había hecho. Voy a tener que corregir esto de nuevo. Les pido disculpas aquí, pero esto es así. Aquí está la carga. ¿Cierto? Voy a hacerlo todo de nuevo. Antes de que ustedes llegaran lo había preparado, pero como tuve que devolverme, se borró todo. Lo voy a hacer para ustedes para que lo puedan revisar, por favor. Vamos a borrar todo esto. Les pido que también lo hagan en su... Todo eso lo vamos a borrar. Ahí. Y ahí. ¿Y qué vamos a hacer en su lugar? Antes damos una explicación basada justamente en el dibujo. No significa que el dibujo esté malo. Significa que el dibujo no lo voy a usar ahora porque tengo una explicación distinta que ofrecerles. ¿Ya? Lo que voy a poner acá es el carbanión que se forma cuando yo al éster le saco. Así, y ahí está. Ahí está. Cuando yo al éster le saco el hidrógeno, ahí voy a poner éster. Me quedó feísimo. Ahí está, ya. Ese va a ser nuestro trabajo. Entonces tengo el éster con un hidrógeno alfa. Lo enfrento a una base con fuerza adecuada. Le saca el hidrógeno alfa. Forma el carbanión. Al igual que allá, fíjense, esta figura, estas son equivalentes. Vale decir, ocurrió exactamente lo mismo. Solamente que este es un aldehído o una cetona y este es un éster. Ocurrió lo mismo. Y cuando este se intenta estabilizar, miren, cuando intenta ir para allá, ¿qué es lo que ocurre? Que todo este grupo éster, según lo que nosotros estudiamos en la última sesión, tiene el fenómeno de la retrodonación electrónica, ¿se acuerdan? Vale decir, ese oxígeno, ¿ya? Este oxígeno quería justamente, los electrones, los pares electrónicos de este oxígeno se mueven hacia allá, se deslocalizan, por lo tanto, se está manifestando aquí, anote usted ahí al ladito, sería muy bueno que lo anotaran, se está manifestando el fenómeno de la retrodonación electrónica del grupo éster.
Por lo tanto, cuando esa retrodonación electrónica está operando, esa carga ya no está tan dada a ir hacia el grupo éster, porque el éster ya está haciendo algo. ¿Qué es ese algo? La retrodonación electrónica. Entonces, ya no va 100% del tiempo, sino que va un porcentaje del tiempo. Y eso hace que esta especie, y ahora va a quedar un poquito rayado, pero de esa forma voy a intentar explicárselo bien, hace que esta especie de carbanión sea mucho más estable que esta especie de carbanión. ¿Por qué? Porque esta no tiene un efecto de retrodonación electrónica que le esté impidiendo ese movimiento, pero esta sí tiene el efecto de la retrodonación electrónica que le impide parcialmente, no es que se lo limite total, se lo impide parcialmente. Entonces, como esa limitación parcial, uno dirá, bueno, ¿y cuánto afecta esa limitación si es parcial, si no es total? Miren ustedes los valores, eso afecta. Paso de 19, me voy a 25. Eso es cuánto afecta. Usted podrá decir, ¿es harto o poco? Yo creo que es harto. ¿Ya? Afecta bastante, porque el éster resulta ser millones de veces menos ácido que el aldehído de la acetona, pero, como les dije al inicio, todavía conserva algo de acidez. ¿Ya? Voy a borrar todo eso para que los que lo encuentren después no lo vean tan rayadito. Y vamos a avanzar. Hoy día vamos a terminar con este capítulo. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar listo. Si nos falta clase, yo tengo varios ejemplos que ofrecerle al final del capítulo. Si nos falta clase, lo vamos a hacer igual que siempre. Les voy a hacer aparecer los ejemplos, cosa que ustedes cuando vuelvan a revisar la pantalla, los tengan todos a su disposición. Lo que sí me interesa hoy día es terminar la materia. Eso sí que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con la calma que debe ser realizado, por supuesto. Vamos a avanzar. Voy a quitar el lápiz. Ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos compuestos de tipo 1,3 dicarbonílicos? Esto lo habíamos revisado anteriormente, pero con otra óptica. Hoy día vamos a volver a mirarlo con una óptica ahora de la acidez. Aquí tengo compuestos 1,3 dicarbonílicos, aunque fíjense que este no es dicarbonílico, pero sí tiene una posición, la voy a marcar en esa posición, la voy a resaltar para ustedes. En esta posición existen hidrógenos alfa, porque fíjense, este es carbonilo y este es alfa el carbonilo, y esta posición es alfa ese carbonilo. Por lo tanto, ahí, si yo tengo un hidrógeno, lo puedo sacar, según lo que yo acabo de enseñarles en la página anterior. Ahí también es una posición alfa al carbonilo. Alfa, estoy marcando las posiciones alfa al carbonilo. Bueno, aquí voy a marcarla al otro lado, para que se note, para que quede igual que esa, ahí. Ahí he marcado las posiciones alfa. Y en todos ellos ustedes ven que hay hidrógenos, por lo tanto, todos esos hidrógenos son susceptibles de ser sacados cuando yo lo enfrente con una base fuerte. Y lo que vamos a suponer que en todos los casos yo encontré una base, tal como dice aquí, con la suficiente fuerza para arrancar un hidrógeno en todas esas posiciones rojas que yo he marcado, que son las posiciones alfa, las posiciones ácidas. Y he formado el carbanión respectivo. Fíjense ustedes, en todos tengo dibujado el carbanión. Y ahora les pido que centren su atención en el valor del pK sub A. Eso es lo importante de la tabla, porque eso ustedes ya lo conocen. Este es lo importante. Según el valor del pK sub A, dice que son los menos ácidos y que acá están los más ácidos, desplazándose la fuerza ácida hacia allá, por supuesto. Hacia allá camina la fuerza ácida. ¿Y cómo yo lo puedo interpretar? Voy a tomar el primero y el último para explicarlo, porque los otros se explican por sí solos, porque van en el medio. ¿Ya? En el primero, este carbanión, yo lo puedo desplazar, lo puedo estabilizar con movimientos hacia acá y hacia allá. Lo estoy indicando así simplemente. Ustedes, si quieren hacer los movimientos de resonancia, deberían hacer un movimiento de resonancia hacia este carbonilo y un movimiento de resonancia hacia este otro carbonilo. Y si quieren más, y si quieren practicar más, podrían incluso escribir la estructura de resonancia. ¿Ya? El híbrido de resonancia, quiero decir, perdón. El híbrido de resonancia donde la carga va a caminar por todo este centro. Así debería estar, ahí. Un híbrido, ¿cierto? Una línea punteada que une todos esos centros. Lo mismo pueden hacer para todos. ¿Ya? Ir practicando este asunto, porque lo van a necesitar en la prueba. Entonces tengo un carbanión que puede ser estabilizado hacia los dos lados. Y fíjense que lo estabilizo hacia una acetona, vale decir,
no tengo efecto retrodonación electrónica como lo tengo acá, como lo tengo aquí, como lo tengo aquí y acá, y como lo tengo acá. Vale decir, me estoy desplazando libremente hacia un extremo y hacia el otro. Eso es bastante bueno, lo vimos delante en la página anterior. Pero ¿qué pasa con el éster? El éster es lo que acabamos de conversar. Forma el carbanión y cuando ese carbanión intenta ir para acá, una parte del tiempo va a encontrar operando la retrodonación electrónica con el grupo éster. Y eso hace entonces que esta carga esté menos estabilizada. Primero, porque tiene solamente un carbonilo hacia el cual moverse, un carbonilo. Y ese carbonilo más encima tiene retrodonación electrónica, por lo tanto es bastante malo para aceptar esa carga. Sin embargo, esta carga se mueve hacia dos carbonilos y los dos carbonilos son súper buenos. Perdónenme usar un término no tan químico, pero para tratar de poner una escala y ustedes lo entiendan bien, ¿cierto? Son muy buenos en el trabajo de aceptar la carga electrónica y formar entonces una nueva estructura de resonancia. Si yo comparo, por ejemplo, voy a hablar solamente, dije que no iba a hablar, pero voy a hablar de este del centro. Yo creo que con razón está en el medio, entre el 9 y el 25. ¿Por qué? Porque cambio un grupo muy bueno para aceptar la carga electrónica por un grupo que no es tan bueno en aceptar la carga electrónica, pero la sigue aceptando. Y fíjense ustedes, entonces cambio de 9 a 11. Y cuando voy a cambio ahora los dos grupos buenos para aceptar la carga electrónica, lo cambio por dos grupos que no son tan buenos en aceptar la carga electrónica porque tienen el fenómeno de la retrodonación electrónica, por lo tanto cambio ahora de 11 a 13. ¿No? Y así uno entonces se puede ir explicando. Y usted dirá, bueno, ¿qué hace ese grupo aquí, ese grupo ciano? Bueno, el grupo ciano tiene esa facilidad también, lo habíamos visto, lo voy a marcar en él. Yo puedo mover la carga aquí y esa carga va para allá. Por lo tanto, funciona igual que un grupo carbonilo. No es un grupo carbonilo, pero funciona igual que un grupo carbonilo. Entonces, estoy aceptando carga por acá y por acá también, pero no tan bueno porque tiene el efecto de la retrodonación electrónica. Entonces, me gustaría que ustedes se dieran cuenta que en toda mi explicación, cuando aparecía el grupo éster, siempre estuvo el término retrodonación electrónica. ¿Para qué? Para explicar que el grupo no es una función que esté muy dada a aceptar la carga electrónica del carbanión vecino. Pero sí lo están los aldehídos, sí lo están las cetonas, y aquí le hemos agregado un grupo ciano, también, muy hábil a aceptar esa carga electrónica. Y de esa forma entonces tenemos explicada esta tabla que ya la habíamos conversado antes, pero no con los detalles que conocemos ahora. ¿Ya? Ahora tenemos muchos más detalles técnicos con los cuales poder entender la situación. ¿Qué pasa con las bases? Abandonemos los ácidos, hemos explorado bastante de los ácidos. Veamos las bases. Las bases por excelencia en la química orgánica, yo ya se lo había comentado en alguna clase, son las aminas. Aquí las tenemos indicadas. Estoy buscando mi lápiz. Ahí. Entonces, las aminas son las bases orgánicas por excelencia. No significa que no existan otros compuestos básicos, pero esos son los por excelencia. Cuando uno siempre que piensa en una base inorgánica, piensa en una amina, al tiro. ¿Y qué es lo que hacen las aminas? Como es una base y el nitrógeno tiene un par electrónico, ese par electrónico entonces puede capturar un protón. Aquí hemos puesto un ácido mineral, vale decir, ese se debería encontrar disociado, ¿cierto? De esta forma, lo captura y forma, esto pónganle aquí abajo, sal de amonio. Forma lo que se llama la sal de amonio. Lo voy a separar. Esto que está aquí es el ion amonio, ¿no? Y sal porque está compuesta de dos iones, así como cloruro de sodio, acá tenemos el cloruro de amonio. Por eso se llama sal, ¿ya? Es una sal de amonio. Eso, entonces, es el trabajo que nosotros le vamos a pedir que hagan las bases. Ahora usted dirá, bueno, ¿siempre la base va a enfrentar a un ácido clorhídrico? No, podría ser otra cosa, cualquier hidrógeno ácido. Esto, ustedes pongan aquí, ácido clorhídrico o cualquier hidrógeno ácido. Cualquier hidrógeno podría ser de un ácido carboxílico, me parece que tengo un ejemplo más adelante. Podría ser un ácido carboxílico y también funcionaría. ¿Cómo nosotros vamos a cuantificar la fuerza básica de las aminas? Fíjense que aquí tenemos, voy con mi lápiz de nuevo, aquí tenemos
todas estas son aminas. Esta de acá es una amida, es una función distinta, ¿ya? Pero ¿por qué la hemos puesto así? Así lo voy a marcar, ¿ya? Aquí tenemos las aminas y acá tenemos una amida. Y la fuerza básica, todas las aminas son más fuertes en base que las amidas, ¿ya? Eso quiere decir que la amida no tiene la capacidad que este par electrónico vaya a capturar un protón. Eso es lo que estoy diciendo. Esa capacidad está muy limitada, incluso me podría atrever a decir que está cancelada. Entonces anote ahí, las amidas no son básicas. Eso es importante porque en la prueba siempre aparece una amida por ahí y el alumno se tiende a confundir. Porque como ustedes van a aprender todo lo que hace el nitrógeno con su par electrónico, van a decir, bueno, ahí existe un nitrógeno con un par electrónico, entonces van a intentar aplicar todo lo que aprenden acá, se lo van a aplicar a ese. Y eso no es verdad, ¿ya? Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué pasa con las aminas? Dentro de las aminas, fíjense que aquí yo he dividido las aminas de tipo alifática. Todo esto yo esperaría que usted estuviera marcando dentro de su hoja, ¿cierto? Aquí están las aminas de tipo alifáticas y estas representan a las familias de tipo aromáticas. Entonces vamos a poner aminas de tipo aromáticas y todas estas son aminas de tipo alifáticas. Por si usted todavía no tiene claro eso, las aminas aromáticas son aquellas donde el nitrógeno está unido a un compuesto aromático, por ejemplo el benceno, como en este caso, ¿cierto? Podría ser cualquier otra cosa que sea aromática y sería una amina aromática. Y en las aminas alifáticas, el nitrógeno está unido a cualquier cosa que comience con carbono, pero ese carbono no es de una parte aromática, sino que es de una cadena lineal, por ejemplo, o una cadena cíclica, pero no aromática, eso es lo importante. Y una vez que hemos reconocido estas separaciones gruesas que le estoy dando, voy a ir al detalle ahora. Miren, aquí hay unos signos matemáticos. Ahí. Y acá. ¿Ya? Dice que la fuerza básica de una amina secundaria es mayor que una amina primaria y a su vez estas dos son mayores que una amina terciaria. Eso es lo que están diciendo los signos. Estoy midiendo la fuerza básica. Y fíjense, cualquier amina alifática va a ser más fuerte como base que una amina aromática. ¿Por qué? Porque existe ese signo ahí. Eso es lo que están diciendo los signos matemáticos, los signos de mayor que. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es explicar estos asuntos, sobre todo la diferencia entre la amina alifática y la aromática, por qué las alifáticas son más básicas que las aromáticas, y dentro de las alifáticas explicar este orden un poco extraño, porque fíjese que estoy 2, 1 y 3. La secundaria, la primaria y la terciaria. Uno podría pensar que la fuerza básica podría moverse de la primaria, secundaria, terciaria, o al revés, terciaria, secundaria, primaria, en un orden lógico. Pero ustedes ven que no existe un orden lógico, porque está el 2, el 1 y después el 3. Entonces, ese salto en la lógica que uno podría intentar aplicarla a las aminas, hay que explicarla. ¿Y cómo lo vamos a explicar? Estudiando, y acá con eso termino la lámina, los efectos inductivos y los efectos estéricos que operan sobre las aminas. Esas dos variables me van a explicar por qué tengo el 2, el 1 y el 3, y no una secuencia lineal como podría ser 1, 2, 3, o bien 3, 2, 1. Entonces, veamos cómo podemos sacarle provecho entonces a esos efectos, los inductivos y los electrónicos. Entonces usted debería haber anotado ahí, no lo voy a dictar, pero me gustaría que usted hubiera anotado que la fuerza básica de las aminas alifáticas se explica en términos de los efectos inductivos y los efectos electrónicos. Y ahora los vamos a ver, cómo es que operan. Veamos el efecto inductivo primero. ¿Cómo es que el efecto inductivo influencia lo que yo estoy hablando? Aquí tengo una amina de tipo primaria y aquí tengo una amina de tipo terciaria. Le he puesto las dos situaciones extremas porque la secundaria queda en el medio y se va a explicar por sí sola. Miren ustedes. ¿Qué pasa con la amina alifática primaria? En la amina primaria yo tengo solamente un grupo R unido al nitrógeno, ¿cierto? Si tuviera 2 sería secundaria y si tiene 3 es terciaria. Por lo tanto, en la amina primaria tengo solamente un grupo R unido. Y nosotros sabemos, por lo que hemos aprendido en las clases anteriores, que los grupos R tienen un efecto de donar
densidad electrónica, tiene un efecto, no sé si lo tengo marcado por aquí, no, creo que no lo puse en un lado, tiene un efecto de más I, ¿ya? Todo eso pertenece al grupo R. Eso no es nuevo, lo hemos visto varias veces, ya llevamos varias clases hablando del efecto inductivo más I de los grupos R, lo hemos visto varias veces. Entonces, eso es lo que está marcado aquí. El grupo metilo, en este caso, está aportando densidad electrónica al nitrógeno. El nitrógeno, recuerden que tiene su par electrónico, ahí. Y este par electrónico, ¿qué es lo que quiere hacer? Como les mostré delante, quiere ir y capturar un protón. Al igual que este otro par electrónico también quiere ir y capturar un protón. Esa es la tarea de la base, ¿cierto? Pero resulta, miren ustedes los valores ahora de los pK sub A. Perdón, de los pK sub B, porque estoy viendo fuerza básica. 3,36, 3,28. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que la mina alifática primaria es mucho más básica que la mina alifática terciaria. Eso ya lo sabíamos, lo que no sabemos es por qué todavía, ¿cierto? Pero a mí me gustaría que ustedes se dieran cuenta que aquí existe una ambigüedad o un problema que no se resuelve solamente con el efecto inductivo. ¿Por qué? Miren, si yo pienso en un metilo, ese metilo me está ayudando a localizar el par electrónico sobre el nitrógeno. Si el nitrógeno tiene más localizado su par electrónico, quiere decir que ese par electrónico está listo para saltar sobre un hidrógeno, un protón, perdónenme usar esa figura, ¿cierto? Está listo para ir y capturar el protón. ¿Por qué? Porque tiene un grupo R que le está donando densidad electrónica que le está ayudando a localizarse sobre el nitrógeno. Ahora, si ustedes piensan en la mina terciaria, uno tendría que decir, bueno, si eso es la lógica, la mina terciaria debería ser mucho más básica porque no solamente tiene un grupo R que le ayuda, sino que tiene 3, ¿cierto? Entonces, el nitrógeno recibe inducción electrónica por aquí, por acá y por allá, por lo tanto, este par electrónico está súper localizado. Y al estar súper localizado, yo podría pensar que está súper apto para ir y capturar un protón. Y ese súper apto significa que debería ser más básico. ¿Me siguen en la lógica? ¿Cierto? Si no me siguen, por favor, me lo preguntan, ¿ya? Sin embargo, el valor que tenemos anunciado me dice que es menos básica. Perdón, estoy hablando de la secundaria. Chicos, nadie me corrigió, ojo. Aquí estoy hablando de una secundaria. ¿Están ahí o no? ¿O se fueron a sus camas? Me gustaría saberlo. Porque Sí, fue... estuve a punto de corregirlo, pero... Ay, me debió haber corregido porque estaba hablando del secundario, ¿ves? Pero... Y fíjense los valores. ¿Y por qué no me corrigió? Si tiene un pK sub B menos... Es más básico. Es más básico. Y usted lo dijo al revés, ¿cierto? Claro que lo dije al revés porque estaba pensando en una terciaria, pero nadie me corrigió, pues, ¿ves? Bueno, les pido que cuando ustedes descubran algo, lo corrijan, porque obviamente yo puedo cometer los errores, porque a veces las materias yo las paso de una forma y después las cambio de otra, y como que me quedo con escasez del otro, ¿sí? Entonces antes yo pasaba la primaria y la terciaria, y no explicaba la secundaria, sin embargo ahora decidí hacerlo con la secundaria. Muy bien, avancemos. En la secundaria, ahora voy a tener que rebobinar, ¿cierto? Tengo una primaria y una secundaria. En la secundaria, fíjense, tengo un grupo R, 2 grupos R aportando, es más básico. En eso está bien, ¿ya? Pero cuando yo voy a la terciaria, voy a imaginarme una terciaria aquí. Me parece que la otra página lo tengo, pero no me acuerdo. Voy a imaginar una terciaria. Resulta que el valor del pK sub B que yo podría escribir acá no es más pequeño que este. No es más pequeño, sino que incluso es más grande que ese otro. Vale decir, los 3 grupos que le aportan inducción ya no le ayudan a la basicidad de la mina, sino que lo están perjudicando. Porque ya deja de operar el efecto de inducción para bien. Aquí operó para bien, aquí operó para bien, porque está localizando el par electrónico. Aquí los 3 efectos están operando, pero empieza a operar otro efecto que supera a la inducción, que es el efecto estérico. ¿Ya? Lo voy a explicar
Voy a tratar de explicarlo en la próxima transparencia. Espero que con lo que le había dicho no se hayan enredado demasiado, pero pensando en todo lo que hablé de la terciaria es correcto, ¿eh? Solamente que estaba hablando sobre una secundaria, ¿ya? Pero todo lo que dije de la terciaria es correcto, vale decir, los tres grupos R deberían estar aportando inducción y deberían estar haciendo la base más, a la mina más básica. Sin embargo, por lo que describí delante, resultaba que no era más básica, sino que era menos básica. ¿Ya? Entonces quiere decir que los efectos inductivos, si bien están operando, algo pasó. Lo que pasó es que fueron superados por otro efecto, que es el efecto estérico. Veamos qué pasa acá. Aquí está, fíjense, aquí están los valores. Esta es la que yo estaba necesitando. Qué bueno que no la saqué. Amina secundaria, 328, 336, que son los valores que teníamos de la página anterior. Esos dos venían de la página anterior. Y aquí está el valor que no les puse delante, 426. Miren ustedes, la mina terciaria, en vez de tener un valor más pequeñito que este, tiene un valor mucho más alto que incluso la primera. Para decir, los efectos inductivos, uno diría, parece ser que no están funcionando. ¿Por qué? Porque tengo este valor. Pero la verdad es que los efectos inductivos sí están operando, siempre operan, siempre. El problema está, como les decía yo, que ahora aparece otro efecto, que es el efecto estérico. Y ese lo voy a describir en la página siguiente. ¿Ya? ¿Cómo opera el efecto estérico? A ver si lo tengo por ahí. Déjenme mirar si lo tengo puesto. No, a ver. Secundaria. Vamos a hacer un monito. Lo saqué. Voy a inventarlo, así que no hay ningún problema. ¿Qué pasa con la terciaria? Voy a hablar del efecto estérico ahora por ejemplo, de la secundaria y de la terciaria. Fíjense ustedes. En la secundaria, yo tengo este par electrónico. Ahí tengo. Metilo, estoy representando esa. Y acá voy a representar esta otra. ¿Y qué quiero que hagan estas aminas? Yo quiero que esas aminas vayan y capturen un protón. ¿Ya? Vayan y capturen un protón. Pero resulta que los grupos R tienen un volumen, ocupan una región en el espacio. Entonces este grupo R ocupa un espacio, este grupo R ocupa un espacio, al igual que estos otros tres. Ahí y acá. Entonces, cuando ustedes tienen tres grupos R, sean chicos o sea más grandes, da lo mismo, los tres grupos R generan ahora un problema estérico de la aproximación de este par electrónico al protón o al hidrógeno que van a extraer. ¿Ya? Entonces, aquí, este movimiento está poco dado, no por problemas inductivos, sino que por los problemas estéricos que ofrecen los tres grupos R que están como encapsulando al par electrónico. Es como que el par electrónico estuviera aquí listo y empieza a haber un metilo por acá, otro metilo por acá, otro metilo cerca. Entonces el par electrónico espacialmente tiene pocas posibilidades de moverse a capturar al hidrógeno. No es que no tenga la fuerza con todos los efectos inductivos la tienen. Lo que no tiene ahora es el espacio para ir y capturar el protón. Está como apretadito por los grupos metilo o los grupos R. ¿Qué pasa en el secundario? Ustedes ven que ese problema estérico está reducido. Para decir, puede uno decir, sí, el par electrónico sí está apretado por dos grupos R, pero resulta que ese apretado, ese problema estérico, no es tan importante como cuando existen tres grupos R. ¿Ya? Y es por eso entonces que en la mina primaria, que es este orden, la mina secundaria queda primero, ¿ya? La más básica, primero que nada porque tiene dos grupos inductores que localizan el par electrónico sobre el nitrógeno y su efecto estérico es bajo, no molesta. Luego, un poquito más abajo en basicidad viene la mina primaria, que efecto estérico no tiene casi ninguno que le moleste, pero solamente tiene un grupo que le aporta inducción, que localiza el par electrónico sobre el nitrógeno. Y finalmente está la mina terciaria, que tiene muy buena inducción porque tiene tres grupos R que le aportan densidad electrónica al nitrógeno, localizan la carga. Pero ¿qué pasa con el par electrónico? No encuentra el espacio, ¿cierto?, para ir y capturar al hidrógeno. ¿Por qué?
porque ese espacio está siendo ocupado por los tres grupos R. Entonces el efecto estérico, ¿dónde es importante? En las aminas terciarias. En las primarias y en las secundarias es absolutamente despreciable. ¿Ya? Entonces, en las aminas terciarias, ¿qué es lo que explica su baja basicidad? El efecto estérico. Y entre las aminas primarias y la secundaria, ¿qué es lo que explica la mayor fuerza básica de una amina secundaria? Es que tiene dos grupos R inductores versus la amina primaria que solamente tiene uno. Entonces ustedes tienen que saber a qué elemento echar mano para poder dar una explicación. Entonces, si aparecen ejercicios de estos, que de seguro van a aparecer ya sea en las prácticas o en la prueba, ustedes primero, ¿qué tienen que hacer? Les voy a dar la receta. Primero, descubrir si se trata de una amina primaria, secundaria o terciaria. Eso es fundamental, porque ustedes ya saben que operan distintos efectos sobre cada uno de ellos. Una vez que lo tiene identificado, recuerda esta clase y aplica, y listo. Lo aplica sobre el caso particular. ¿Qué otra situación le puede pasar? Que es la que vamos a ver ahora. Que le aparezca una amina aromática versus alifática. Entonces usted tendrá que recordar cuál es la diferencia principal entre las aminas aromáticas y las alifáticas y luego aplicarlas. Y eso es lo que vamos a ver en la página que viene ahora. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahora cuando yo voy a estudiar las aminas aromáticas, como esta que está acá, se llama anilina, contra una amina alifática que le puse una estructura lo más parecida posible, cosa que la única diferencia que hubiese sería la aromaticidad. Ustedes ven que esta es un ciclohexano, por lo tanto es una amina, colóquele aquí, este es un ejemplo de amina alifática, y esta es la anilina, que es un ejemplo de amina aromática. Entonces acá tenemos la alifática, acá está la aromática. Colóqueselo ahí para que usted recuerde después cuando lo estudie. Vamos a partir mirando la parte fácil, veamos la parte matemática. ¿Ya? La parte matemática me dice, miren, 3,34, 9,37. Según eso, ¿cuál es más básica? Según solamente mirando el número, chicos. Solamente miren el número. ¿Perdón? La alifática. La alifática, y lejos, ¿cierto? Existe una diferencia, miren, si yo eso lo redondeo a 4 y esto lo redondeo a 9, hay 5 unidades de diferencia de pK sub B. Esos son millones, millones y millones de veces más básica la amina alifática que la amina aromática. Entonces lo que tenemos que descubrir es por qué la amina aromática pierde tanta basicidad. ¿Por qué? ¿Ya? Yo creo que ustedes ya más o menos ya lo están viendo, ¿cierto? Aquí lo dice, hay un efecto de resonancia. Voy a marcar el par electrónico de aquí. Este par electrónico, ¿cuál es el trabajo que yo le estoy pidiendo? Que vaya y capture, por ejemplo, un protón, ¿cierto? O un hidrógeno, o cualquier cosa que sea ácida. Lo mismo acá. Yo acá le estoy pidiendo exactamente lo mismo, que vaya y capture un protón, ¿cierto? Y resulta que eso lo hace muy bien, lo voy a poner con un signo así, y este lo hace medianamente, no le voy a poner un signo, una X, porque en realidad lo hace, pero lo hace muy mal. ¿Qué tan mal? Esa es la diferencia. Millones y millones de veces peor, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué en un caso lo puede hacer bien y en el otro no lo hace tan bien? Es porque en el segundo caso, este par electrónico está y ahí está la palabra clave, en resonancia con el sistema aromático. Ese par electrónico puede migrar acá, y ese irá a la punta, ¿cierto? Y ustedes saben que eso comienza un proceso de dar vuelta a la carga sobre el anillo, ¿cierto? Lo mueve aquí, después la mueve acá, después la mueve allá y después vuelve. Entonces voy a inventar algo que esto va a ser solamente entre nosotros, ¿ya? Voy a pensar, este grupo es un grupo alifático, por lo tanto tiene un efecto inductivo de donar densidad electrónica. Está ayudando a localizar ese par electrónico. Este anillo aromático está ayudando a deslocalizar el par electrónico. Son dos efectos absolutamente contrarios. Acá el par electrónico está localizado, por lo tanto está muy dado a ir a capturar el protón. Acá está deslocalizado, por lo tanto no está muy dado a ir a capturar el protón. Entonces, ahora voy a abusar un poquito del término este de localizado y deslocalizado. Voy a decir, este par electrónico está 100%, estos son valores inventados, voy a decir, está 100% del tiempo dispuesto a ir a capturar el protón. Sin embargo, este par electrónico que está acá, no está 100% del tiempo. ¿Por qué?
Pues que hay un tiempo, y bastante interesante, en el cual el par electrónico está conjugado con el sistema aromático. ¿Cuánto podríamos colocarle aquí? ¿Qué valor podríamos colocarle? Inventarle, porque esos valores no existen, sino que lo podemos inventar nosotros. No puede ser 100, ¿cierto? Si fuera 100, tendría el mismo valor. Si fuera 0, no sería básico. Pero fíjense que disminuyó bastante, entonces yo le voy a inventar un número. No es que sea verdad, le voy a inventar. Voy a decir ya, 20% del tiempo. Usted podría decir, no, es que yo le hubiera puesto 30. Colóquele 30, colóquele 40, colóquele 50 si quiere. O incluso colóquele 90. Lo que me interesa es que le coloque un número más bajo que 100. ¿Ya? Y ese número más bajo que 100 representa que no está 100% del tiempo listo para ir a capturar el protón. Entonces no me molesta si usted le coloque 20, 80, lo que no quiero que le coloque ni 100 ni 0. Eso sí que no. Ni 100 porque sería igual y 0 porque no sería básica. Y en realidad es básica, ¿ya? Pero con una fuerza básica muy baja. Entonces, yo estoy inventando estos números para ustedes para que matemáticamente se nos dé una figura en la cabeza y que después nosotros, cuando tengamos que hablar de química, ese concepto matemático nos venga a ayudar, ¿ya? Ojo, que en una prueba usted no me puede decir, este paraelectrónico está 20% del tiempo disponible. No, porque este es un acuerdo entre nosotros. Porque eso es mentira. Pues yo no sé si es 20, si es 30, no tengo idea. Lo que yo sé es que es menos de 100, eso sí. ¿Eh? Entonces usted lo que me puede decir, ese paraelectrónico no está 100% del tiempo disponible a capturar el protón. ¿Por qué? Porque está resonando con el sistema aromático. Y esa es una respuesta correcta. ¿Ya? Y acá usted me puede decir, ese paraelectrónico está 100% del tiempo disponible a capturar el protón. Es más, tiene un grupo alifático que le está ayudando a concentrarse sobre el paraelectrónico, concentrarlo sobre el átomo de nitrógeno. Es decir, todas esas cosas usted las puede decir de la forma en que le salga mejor, obviamente, y mientras más practique una respuesta escrita, mejor le va a aparecer en la prueba, porque eso es así. Y todo eso le va a permitir entonces salir airoso de las consultas que se le hagan. Porque esta materia, déjenme decirle que entra sí o sí en la prueba, entra, de todas formas. ¿Ya? Me refiero al concepto ácido-base, no me refiero a esto en particular que le estoy mostrando en la pantalla. ¿Ya? Me refiero al concepto ácido-base. Entonces tenemos explicado la gran diferencia entre las aminas alifáticas y las aromáticas. Y fíjense que hago una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si yo pienso en la amina alifática primaria, secundaria y terciaria, ¿ya? La diferencia existía pero era pequeña. ¿Se acuerdan ustedes? Una valía 2 y tanto, la otra valía 3 y tanto y la otra valía 4 y tanto. Ahí teníamos la diferencia entre la primaria, la secundaria y la terciaria. Pero resulta que cuando paso de las alifáticas a la aromática, la diferencia voy de 3 a 9 o de 3 a 10, si usted quiere verlo. Para decir, la diferencia es mucho más dramática cuando yo examino una alifática contra una aromática que cuando yo examino una primaria, secundaria o bien terciaria. Existen las diferencias, pero ahí son más pequeñitas. ¿Eso qué quiere decir? Que el efecto estabilizador sobre el par electrónico que tiene el grupo aromático es súper importante. Y nosotros ya sabíamos que los efectos de resonancia son más importantes que los efectos inductivos y los efectos estéricos. Eso ya lo habíamos conversado y aquí hay un nuevo ejemplo que nos muestra que eso que nosotros no estamos tratando de poner en la cabeza es verdad. Alejandro, ¿te pudiste conectar? Me dice que tiene problemas de señal. Ojalá puedas conectarte sin conflicto, ¿ya? Porque estamos realmente pasando unos conceptos que son muy importantes a la hora de enfrentar la prueba, ¿ya? Estas cosas son muy importantes. Y no solamente para enfrentar la prueba, sino que para lo que viene de ustedes más adelante también. Alejandro, ¿estás ahí? Espero que sí, espero que estés. Aquí lo que estoy marcando es lo que ya les dije con palabras. Se lo he puesto en una imagen. Estoy mostrando el efecto resonante que les sugerí en la otra página, ahora que se lo estoy mostrando. El par electrónico. Vuelvo a esta imagen que a mí me gusta mucho esta imagen. Ojalá que ustedes no se aburran de ella, pero a mí me gusta mucho pensar en esto. Yo quiero que se vaya a capturar el protón. ¿Por qué? Porque si yo tengo eso claro en la cabeza, tengo claro todo lo que me ayuda y lo que me perjudica a hacer ese trabajo que acabo de escribir ahí en la pantalla, ese. ¿Ya? Y en este caso el par electrónico, en vez de ir a capturar el protón, se me arranca, perdónenme usar ese lenguaje, se me arranca hacia el sistema aromático. ¿Ya? Ya no está.
no captura el protón. ¿Por qué? Porque el par electrónico anda resonando en el sistema aromático. Y ahí, fíjense, muevo, tengo la carga aquí, luego hago la resonancia, tengo la carga acá, y luego la tengo. Ahí no se notan bien las cargas, pero están, créanme que están. Las voy a marcar un poquito más. ¿Ya? Ahí está la carga, ahí está la carga, y ahí está la carga. ¿Ya? Y acá está el par electrónico, y ahí está el par electrónico. Eso, para que se note bien. Ahí ya está exageradamente marcado, cosa que no haya posibilidad de que ustedes no lo vean. Entonces ahí me doy cuenta que ese par electrónico, fíjense, en todo este pedazo de tiempo, ahora voy a tratar de pensar en tiempo, en todo este trozo de tiempo el par electrónico no está disponible ir a capturar el protón. ¿Cuándo está disponible? ¿Cuando está acá o cuando vuelve a estar acá? Entonces, por eso yo le puse 20, porque fíjense, si le pongo 20% del tiempo a ese, ¿no? Me da, bueno, mira, 20, 40, 60. Podría haberle puesto un 60%. No, pues perdón. 20 para este y 20 para este. Yo podría decir, bueno, el par electrónico está 40% del tiempo. Estoy cambiando el 20 a 40. Yo ya le dije que da lo mismo, ¿ya? Pero ahora lo estoy tratando de hacer algo más lógico, ¿ya? Yo diría que si tengo 60% del tiempo el par electrónico aquí, 40% lo tengo dispuesto, pero no está 100. Eso es lo importante, no está 100%. Con eso ya tenemos explicado el efecto, entonces, de por qué una amina aromática es menos básica que una amina alifática, y es justamente el efecto de resonancia. Alejandro, sí, profesor, me corta bastante, pero algo es algo. Ya. Lamento mucho la conexión, Alejandro. Ojalá. De todas formas va a quedar la clase grabada igual que siempre para que ustedes la puedan disponer de ella. ¿Ya? Veamos qué pasa cuando vamos a insistir con las aminas aromáticas. ¿Qué pasa cuando yo le pongo sustituyentes a las aminas aromáticas? Pueden pasar varias cosas, y eso ya lo sabemos porque cuando estudiamos las acideces de los fenoles, ¿se acuerdan? Ya veíamos que cuando teníamos un fenol y le colocábamos sustituyente, la acidez del fenol podía crecer mucho o podía disminuir mucho. Acá es lo mismo. Cuando yo a una amina, por ejemplo a la anilina, le coloco sustituyentes, puedo aumentar o disminuir su basicidad. Y acá los conceptos que nosotros habíamos aprendido del fenol es exactamente lo mismo, vale decir, ¿de qué va a depender? Va a depender del, anote usted ahí, del tipo de sustituyente. Y cuando estoy hablando del tipo, lo voy a escribir para ustedes, acá, cuando yo hablo del tipo de sustituyente, estoy hablando si es sustituyente que tiene efecto inductivo, que tiene un efecto inductivo ya sea más o ya sea menos, o tiene un efecto resonante, ya sea más o menos. Eso me interesa el tipo. ¿Justo? Tengo un sustituyente que dona un par electrónico o que retira un par electrónico, que dona densidad electrónica o que retira densidad electrónica. Esas son las 4 posibilidades que tengo. ¿Ya? ¿De qué más depende? Ya dijimos del tipo. Depende de la cantidad. ¿Ya? Porque cuando estudiamos los fenoles nos dimos cuenta que si colocábamos 2 grupos que ayudan, o sea, si yo tengo un grupo que ayuda a la acidez y le coloco 2 grupos que ayudan a la acidez, el fenol resulta ser mucho más ácido. Acá es lo mismo. Entonces depende del tipo, de la cantidad. ¿Y cuál es el tercer factor, muchachos? Que no lo he mencionado todavía. El tercer factor que yo debería considerar, la posición. La posición, muy bien. Es la posición. Porque no es lo mismo que yo coloque un efecto, por ejemplo, un grupo que tiene efecto resonante, que lo coloque en la posición 2 o que lo coloque en la posición 3, ¿se acuerdan? Porque en la posición 2 se manifiesta, pero en la posición 3 no. En la posición 4 sí. Entonces, todas esas cosas que nosotros aprendimos sobre los fenoles, yo ya no las voy a volver a repetir, sino que las voy a aplicar. ¿Ya? Acá vuelven a ser importantes. Entonces, necesito volver a recordar cuáles eran los grupos que donaban densidad electrónica, cuáles eran los grupos que retiraban, cuáles eran los grupos que donaban pares electrónicos y cuáles retiraban pares electrónicos. ¿Ya? Recordar también los factores de posición, que la posición 2 y la 4 son equivalentes cuando yo hablo del efecto resonante.
Pero cuando hablo del efecto inductivo, me conviene que el grupo inductor esté lo más cerca del centro de reacción, ya sea para afectarlo para bien o para mal, dependiendo del efecto que tenga el grupo, ¿cierto? Entonces los grupos que yo ponía en la posición 2, al centro de reacción, afectaban fuertemente el centro de reacción. Pero cuando lo colocaba en la 3, ya el efecto era menor, y cuando lo colocaba en la posición 4, el efecto era aún más bajo todavía. Entonces, todo eso que yo espero que haya quedado muy claro cuando estudiamos los fenoles, acá también se aplica. Vamos a revisar, me parece que este es el único ejemplo dentro de la materia, si no, después se ve con algunos ejemplos prácticos. ¿Ves qué es lo que está pasando? Acá tengo la anilina como referencia. ¿Por qué referencia? Porque ahí tengo un hidrógeno. Entonces, ese es mi punto de referencia. Y la basicidad, acá está medida como K sub V, no como PK sub V, sino que como K sub V, 10 a la menos 10. Y tengo dos situaciones. Ambas situaciones están, las voy a poner aquí, en la posición 4. ¿Ya? Cuando yo digo posición 4, inmediatamente a mí me debería llamar la atención 4, resonancia. Vale decir, yo tengo que estar alerta a los fenómenos de resonancia porque estoy hablando de la posición 4. ¿Ya? Si yo lo pusiera en la posición 3, yo digo, fenómenos de resonancia no me afectan, existen pero no me afectan. Digamos, esas son las grandes ideas que tienen que aparecer en la cabeza cuando uno empieza a ver los ejercicios. Luego de que me doy cuenta que estoy en la posición 4, voy a mirar la naturaleza de los grupos. Tengo un grupo nitro, y si ustedes me ayudan, voy a borrar ahí. Los efectos inductivos, acá los tenemos. Los efectos inductivos del grupo nitro, fíjense. Efecto inductivo de retirar densidad electrónica. Claro que, ¿cómo no va a retirar si tiene nitrógeno y oxígeno y todos son altamente electronegativos? Retira. Pero también tiene la capacidad de retirar un par electrónico. Vale, lo voy a marcar acá. Efecto menos I y efecto menos M. Esos son los efectos del grupo nitro. Los efectos I se manifiestan en las tres posiciones y el efecto M solamente se manifiesta en la posición 2 y en la posición 4. Y aquí justamente estoy en la posición 4. Por lo tanto, los dos están operando. Los dos procesos están operando. ¿Qué pasa acá? ¿Cuáles son los efectos? Mire, menos I. Retira porque tiene un oxígeno. Menos I. Y tiene un efecto contrario al grupo nitro, sino que él ahora dona un par electrónico. Tiene un efecto de más M. El efecto I se manifiesta en todas las posiciones. El efecto M, tal como dije acá, en la posición 2 y 4, y este está en el grupo 4, por lo tanto, ambos están operando nuevamente. Pero resulta que como son contrarios, uno está donando y el otro está retirando, yo debo ahora decir, bueno, ¿cuál es el que está primando? Y el que prima es el resonante sobre el inductivo. Recuérdense que en el único grupo que eso se invierte es en los halógenos. ¿Se acuerdan que vimos los ejemplos cuando estudiamos los fenoles? Solamente en los fenoles el efecto inductivo es más poderoso que el resonante. Pero en cualquier otro es el resonante. Por lo tanto, aquí yo debo marcar, lo voy a poner con otro color, este efecto es el que está primando. Acá también este está primando, pero el otro le está sumando, solamente que este otro está primando y ese le está restando. ¿Qué significa todo eso? Que si este está retirando par electrónico, está haciendo que esta carga, o está haciendo que este par electrónico, voy a buscar un poquito más grueso, ahí, está haciendo que este par electrónico, que yo quiero que haga ese trabajo, versus este par electrónico, que quiero que haga exactamente el mismo trabajo de ir y capturar un protón, ¿cierto? Fíjense ustedes como yo incluso estoy hasta abusando de esta figura, es para dejarla bien grabada qué es lo que yo quiero que haga la molécula, ¿cierto? Eso es muy importante, tener claro qué es lo que yo quiero que haga para poder estudiar todo lo que le ayuda y todo lo que le perjudica a hacer el trabajo que yo quiero que haga, ¿ya? Por eso insisto con esa idea. Entonces, miren ustedes, acá, por inducción y por resonancia, este par electrónico está absolutamente comprometido con el sistema aromático. Por inducción, yo lo estoy deslocalizando, el grupo nitro lo está deslocalizando, y por resonancia, también lo está deslocalizando. En cambio, este otro, por inducción, lo está deslocalizando, pero sabemos que la inducción es superado por el resonante. ¿Y qué es lo que hace el resonante? Lo está localizando. Porque si ustedes recuerdan,
cuando nosotros estudiábamos las estructuras de resonancia, nos dábamos cuenta que en algún momento genera esta estructura. Miren. Voy a mirar si la tengo en la otra página para no hacerla. ¿Ven? Déjenme mirarla. No, no está. Aquí se la voy a mostrar acá. Voy a limpiar un poquito y se las voy a mostrar. Ya que no la tengo, lo voy a hacer un poquito más en detalle para ustedes. Déjenme buscar el gomitas, voy a borrar todo y me voy a centrar ahora en lo que no está escrito en la página, para que ustedes lo puedan tener. ¿Ya? Ahí, creo que ahí estoy. Me falta algo, lápiz. Ahí está. Entonces, en algún momento de esta estructura, voy a poner la estructura que a mí me ayuda o que me perjudica. En este caso, es la que me ayuda. En algún momento yo tengo esta estructura. Ojo que esto lo estoy pasando así porque todo esto yo ya lo expliqué, ¿eh? Yo lo estoy usando ahora. Todo esto ya lo expliqué con los fenoles. Entonces, en algún momento, este metoxilo va a dejar una carga ahí vecina al centro de reacción. Entonces, como la carga es negativa, este paraelectrónico no se puede mover para acá. ¿Por qué? Porque ya tengo una carga negativa, tendría una repulsión electrónica. Entonces, ¿cuál es el efecto? Y yo digo que ese paraelectrónico está altamente localizado sobre el nitrógeno. Y si está altamente localizado, quiere decir que está muy dado a ir a capturar el protón, que era la tarea que yo le había impuesto. ¿Ya? Y fíjense ustedes, el valor del PKSUA, o valor de la KSUA, es mucho más... bueno, es una basicidad mayor, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ya? El K sub B es una basicidad mayor, vale decir, este paraelectrónico ahora puede ir y capturar ese protón, y le voy a poner aquí dos signos positivos, dos flechitas, con mucho entusiasmo, por decirlo no tan químicamente. ¿Qué pasa acá? Voy a escribir la estructura que me perjudica. Yo no me quedo media raya, pero no importa, usted lo hace más bonito. ¿Ya? Todo esto también lo vimos, por lo tanto yo simplemente lo estoy recordando. Y ahora miren, en vez de dejar una carga negativa, ahora tengo una carga positiva vecina al centro de reacción. Ahora usted me podrá decir, yo le pregunto, mira, ¿cuál es la posibilidad de que ese paraelectrónico vaya y capture el protón cuando existe una carga positiva vecina al lado de él también? Entonces ese paraelectrónico tiene una fuerte tendencia a ir y ponerse ahí y formar un doble enlace. Entonces, parte del tiempo ese paraelectrónico quiere ir a capturar el protón, pero una parte importante del tiempo también quiere ir y participar de la resonancia. Por lo tanto, esta flecha que está acá es un trabajo a media. Acá le voy a poner más flechas todavía, ahí. ¿Ya? Entonces, a través de esa estructura de resonancia, yo estoy explicando por qué este compuesto resulta ser menos básico que la anilina y este compuesto resulta ser más básico que la anilina. ¿Dónde está la explicación? Justamente en una de las estructuras de resonancia de esta serie y de esta otra serie. Si usted quiere hacer todas las estructuras de resonancia, pero esa es la que le va a dar la explicación, al igual que acá. Esta tiene más estructuras de resonancia, pero esta es la que explica por qué ese paraelectrónico no está tan dado a ir a capturar el protón, por lo tanto ha perdido fuerza básica. ¿Por qué? Porque se va a entretener, perdóneme decirlo así, se va a entretener con el sistema aromático. ¿Por qué? Porque le está ofreciendo una carga positiva vecina a él. En cambio acá, le estamos ofreciendo una carga negativa vecina al centro de reacción, y son dos situaciones absolutamente distintas. Esta le favorece la basicidad y esta perjudica la basicidad. Voy a dejarla ahí por si la quieren copiar, antes de borrarla. Entonces, mientras usted copia, le digo que tiene que volver, si es que no le ha quedado claro, tiene que volver a las páginas de los fenoles donde explicamos todo esto latamente. Y mostramos montones de ejemplos, hablamos de ellos, etcétera. Hicimos muchas cosas con los fenoles justamente para cuando llegáramos a este momento no tener que volver a hacerlo de nuevo. ¿No? Vamos a borrar para seguir avanzando. ¿Ya? Todos los conceptos que aprendimos nosotros en la química del fenol acá se aplican también, todos.
Tanto así que creo que tengo un ejemplo aquí de justamente fuerza básica. Miren ustedes acá. Aquí ya está resuelta. Yo podría preguntarle quién es más básico y quién es menos básico, pero ya está resuelto. Por lo tanto, vamos a saltarnos esa parte. Me dice que la anilina es más básica que esta y a su vez esta es más básica que esta otra. ¿Cuáles serían las explicaciones? Miren. Esta anilina disustituida están sustituidas en la posición 3. Estos dos grupos nitro están en la posición 3. Si estoy en la posición 3, ¿cuál es el efecto que a mí me debería interesar estudiar o analizar para poder llegar a una explicación? Si mis grupos están en la posición 3. Es una pregunta, muchachos. ¿Qué efecto es el que me debería interesar a mí? ¿El efecto inductivo? El inductivo. El inductivo. Vale decir, yo sé que ese tiene un efecto resonante, pero como está en la posición 3, ni siquiera voy a hablar de él porque perdería páginas, perdería tiempo, perdería lápiz, explicando todo el efecto resonante, porque el efecto resonante no se manifiesta en la posición 3. ¿Se dan cuenta cómo saco elementos de los fenoles y los traigo por acá? Entonces yo inmediatamente me ahorré todos los comentarios del efecto resonante, al contrario del ejemplo que acabo de dar, donde estaba en la posición 4, donde el efecto resonante era el que primaba. Entonces, ojo muchachos, no es que yo antojadizamente de pronto hable de uno y hable de otro, sino que tengo que hablar cuando corresponde hablar de los efectos. Cuando estoy en la posición 4, yo tengo que hablar del efecto resonante si es que existe. Pero acá en la posición 3, existiendo efecto resonante ahí en el nitro, yo ni siquiera voy a conversar de él. Entonces, explicar esto se basa solamente en hablar de los efectos inductivos. Solamente los efectos inductivos. ¿Cuál es el efecto inductivo del bromo? ¿Retira o dona densidad electrónica? Crean ustedes. ¿Y cuál es el efecto inductivo del grupo nitro? ¿Retira o dona? Los dos retiran. Muy bien, los dos retiran, ¿cierto? Los dos retiran. Pero resulta que las dos estructuras tienen dos grupos en las mismas posiciones. Por lo tanto, ahora, ¿dónde está la explicación? Si usted tuviera que escribirlo en una línea, ¿cuál es la explicación para que la fuerza básica de oxígenos que tiene la otra molécula, la que está más a la derecha? ¿Ya? Y eso me lleva a qué? Estás casi por dar la respuesta. ¿Qué implica que tenga hartos oxígenos? ¿Ah? ¿Impedimento estérico? ¿No? Que el efecto inductivo va a ser mayor. Eso es mayor. ¿Dónde es mayor? Con el oxígeno y el nitrógeno. El grupo nitro. Claro. Ese. La diferencia, y no es mayor, es mucho mayor. Este efecto, los dos son inductivos, los dos retiran, ya me lo dijeron. En las dos moléculas existen dos grupos, por lo tanto, no es que uno tenga dos grupos y el otro tenga uno, los dos tienen dos, los dos tienen en la misma posición. Vale decir, la única diferencia en este caso, donde yo debería centrar mi atención, es en la potencia inductora. ¿Ya? Y tal como dice el compañero, en el grupo nitro, este es mucho más potente que un halógeno, vale decir, un grupo nitro tiene un efecto inductivo mucho más poderoso. Ahora, si usted eso nunca lo ha visto, existe una tabla varias páginas más atrás donde eso quedó claro, una tabla con números, ¿ya? Donde el grupo nitro era el rey de la inducción y para abajo se ubicaba un montón de otros grupos, ¿se acuerdan? Si quieren vuelven a revisarla. Pero al darme cuenta que tengo un nitrógeno con dos oxígenos, todos ellos altamente electronegativos, yo debería sospechar por lo menos que esta entidad debería ser más poderosa que un halógeno, y en realidad lo es. ¿Ya? Entonces, si este efecto inductivo, voy a borrar un poquito, es mucho más poderoso, ¿de qué me sirve saber eso para explicar la fuerza básica? ¿Ya? ¿Por qué este quedó al final de la fuerza básica? ¿Por qué este es el menos básico entonces? ¿Ya? ¿Cómo debería terminar? Joven que me dijo lo del grupo nitro, si me lo termina le doy la décima. Joven, no sé quién me estaba hablando antes. Yo, profe. ¿Cómo se llama usted? Nicolás, con todo lo que me dijiste, ¿cómo debería terminar la frase después de todo lo que descubriste? ¿Cómo entonces yo explico de que este es menos básico? Con todo lo que me dijiste, termina la frase.
Por lo tanto, después de explicar todo eso, viene un por lo tanto. Por lo tanto, ¿cómo debería terminar la frase? Al tener mayor efecto inductivo va a generar que sea más básico. Entonces, por lo Ya, tanto... pero ¿por qué? ¿Por qué? Te falta un término. No sé bien. No estoy seguro, profe. ¿Me dijiste más básico o menos básico? O sea, menos básico. Es menos básico. Fija, ojo, cuidado con los signos Claro, ahí, sí. ¿ah? Menos básico. ¿Por qué? ¿Quién lo termina? ¿Por qué es menos básico? Ya lo tenemos contra la pared, pero falta rematarlo con algo. Por el electrón, ¿o no? Por el tema... Ya. ¿Qué pasa de con que el par electrónico? ¿Se va a deslocalizar o no? Eso es la clave. Nicolás y todo el resto que está escuchando. Recordar esto. Por eso yo siempre les puse eso. Porque tu respuesta siempre tiene que terminar respondiendo eso. ¿Eso lo hace bien o lo hace mal? Entonces, con todo lo que tú me dijiste, me tienes que decir, ese trabajo lo hace mal. ¿Por qué? Porque el par electrónico está siendo inducido para allá e inducido para acá. ¿Te das cuenta? Pero yo tengo que terminar respondiendo contra el trabajo que yo quiero. ¿Se dan cuenta por qué la imagen esa yo se las pongo y se las pongo y se las pongo? Porque la respuesta siempre tiene que terminar respondiendo eso. Es como cuando usted hace una investigación y usted plantea una hipótesis. Hace objetivo, hace un plan de trabajo, desarrolla, obtiene conclusiones. ¿Pero qué? Al final, ¿qué tiene que hacer? Tiene que responder la hipótesis. ¿Sí o no? Acá es lo mismo. Yo al final, después de toda la deducción que Nicolás hizo con la ayuda de los compañeros, tiene que terminar de responder que ese par electrónico está dado o no dado a hacer el trabajo y por qué. En este caso, no está muy dado a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque los grupos nitro, con su gran poder de inducción negativo, más encima 2, cercanos al centro de reacción, porque no están en la posición 4, sino que están en la posición 3. Todo eso hace que el par electrónico esté altamente deslocalizado hacia el sistema aromático. Y ahí, entonces, tenemos una respuesta satisfactoria. ¿Nicolás vio? Sí, profe. Muy bien. Pese a que no salió la respuesta como yo quería, la sacamos con tirabuzón, pero me parece que nos va a servir para que todos sepamos cómo enfrentar este tipo de problemas. El conflicto está, y que justamente es como tú lo desarrollaste, y te voy a tomar a ti como un ejemplo para mostrar, perdóname que lo muestre así, Nicolás, pero vas a servir para que todos lo entiendan. En las pruebas muchas veces las explicaciones que ustedes ofrecen justamente termina a donde terminó Nicolás. Cuando Nicolás terminó de responderme, antes que yo insistiera, probablemente él pensó que ya la respuesta estaba completa. ¿Ya? ¿Cuándo se dio cuenta que no estaba completa? Cuando yo le empecé a insistir más. Y eso es lo que ustedes hacen en las pruebas, muchachos. Dejan la respuesta incompleta y piensan que está lista. Pero la verdad es que muchas veces no está lista. Y es por eso que los ejercicios de desarrollo, cuando ustedes tienen que dar el bla bla, claramente ahí pierden puntaje como locos. ¿Ya? Porque no alcanzan a llegar a la profundidad de la respuesta que uno está exigiendo. Y en este caso ustedes se dan cuenta que uno, ¿qué es lo que está exigiendo? Preguntarle, ¿el par electrónico está dado o no dado al trabajo? Esa es la pregunta final. Y ustedes tienen que gastar todas sus energías en explicar si ese par electrónico está dado o no está dado para hacer el trabajo que tiene que hacer. ¿Ya? Ojalá que lo que pasó ahora con Nicolás, que al final sacó su puntaje adelante, sirva para que ustedes se den cuenta cómo tienen que llegar a profundizar las respuestas, sobre todo las de desarrollo. Me falta uno. ¿Qué pasa con otro compuesto aromático como es la piridina? ¿Ya? Esta nosotros ya la conocíamos de antes. Piridina. Perdón. Ahí. En la piridina nosotros sabemos que ese par electrónico está comprometido. Esto ya no lo voy a enseñar, sino que lo voy a usar. Nosotros sabemos que este par electrónico no está comprometido con el sistema aromático. ¿Cómo lo sé? Porque acuérdense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones pi que satisfacen la regla de Huckel, más encima sé que ese par electrónico se ubica en un eje perpendicular a este plano. Si este orbital P vacío está en el eje X, este está en el eje Y o en el eje Z, en el que ustedes quieran, pero no está en el X. Por lo tanto,
En todos esos existe una deslocalización electrónica tanto por arriba como por debajo, pero este lo voy a poner incluso más lejos para que se note que no tiene nada que ver con todo ese sistema que se está armando acá. Pero lo voy a dejarlo bien rayado de adrede, ¿ya? Con todo ese movimiento electrónico que está pasando en el anillo, este par electrónico que está acá no tiene fiesta, no tiene participación, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todo está pasando en el eje X y él está en el eje Y, o en el Z, como usted quiera, ya le dije, ¿ya? Entonces, acá está la resonancia y él está acá. Si eso es verdad, y de hecho es verdad, ¿cómo creen ustedes que es la basicidad? Bueno, aquí ya está respondida la pregunta. Esto me funciona más cuando hago la clase en forma oral y la voy desarrollando, ¿ya? Todo eso hace que esto sea, la piridina, resulte ser más básica que la anilina. ¿Por qué? Miren, la anilina era esta. Esa era la anilina, y nosotros veíamos que ese par electrónico entraba en resonancia con el sistema aromático. ¿Qué quiere decir esto desde la teoría del orbital molecular? Quiere decir que el orbital que sostiene este par electrónico está en la misma orientación que los orbitales P de estos otros. Todos están en la misma orientación. Como están en la misma orientación, todos entran en conjugación. Pero acá ya dijimos que este no está en la misma orientación. Por lo tanto, como no está en la misma orientación, esa capacidad de ir a capturar resulta que está 100% del tiempo disponible, porque nunca entró en resonancia con el anillo. ¿Y por qué no entró en resonancia? Porque el orbital que sostiene los pares electrónicos, el par electrónico, no está con la misma orientación que el resto del sistema aromático. Sin embargo, este par, insisto en la idea, el orbital que sostiene este par electrónico está con la misma orientación que todos esos 6 que están allá. Entonces, dijimos, le habíamos asignado un 20 a un 40% del tiempo disponible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 60% del tiempo va a resonar. Aquí 100% disponible porque 0% del tiempo va a resonar. ¿Por qué no resuena? Porque no puede. Porque, insisto de nuevo en la idea, porque el par electrónico no está perpendicular a todo el sistema que resuena. Todo este sistema resuena, él no está perpendicular a él, por lo tanto no puede resonar. Entonces eso me explica por qué la piridina resulta ser más básica que la anilina. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué aplicación tiene esto en síntesis? Cuando uno quiere usar una base y quiere usar una base aromática, no va a usar una anilina. ¿Por qué? Porque su basicidad es baja. ¿Qué es lo que va a usar? Una piridina, porque su basicidad es mucho más alta. Y aquí le puse los valores, miren. pK sub V de la anilina, 10,10. pK sub V de la piridina, 8,75. Vale decir, existen varios millones de veces más básica la piridina que la anilina. ¿Ya? ¿Cómo uno puede llegar a saber eso? ¿Ya? Cualquier persona no lo sabe esto. ¿Por qué? Porque requiere conocimiento de la teoría del orbital molecular, requiere conocimiento de hibridación, requiere conocimiento espacial de cómo se disponen los orbitales. Y todo eso nosotros lo hemos aprendido en las clases de química anteriores, y si no, lo hemos practicado desde que comenzó el curso hasta esta fecha. ¿Ya? Lo que me gustaría que ustedes se dieran cuenta, chicos, que la información que ustedes están adquiriendo no es una información que está disponible para todo el mundo. Está disponible para los que tengan una base de conocimiento, y sobre esa base se paran y proyectan y siguen aumentando su conocimiento. ¿Ya? ¿Qué pasa con este otro compuesto? El pirrol, me parece que aquí está, sí, el pirrol. Dice, mira, el pirrol es menos básico que la anilina. ¿No? Menos básico que la anilina. Voy a de nuevo anotar la estructura de la anilina para ver si podemos encontrarle la razón de ser a esto. ¿Ya? Nuevamente la estructura de la anilina, ya que la estamos usando como referencia. H, esta es para electrónico, ¿cierto? Recordad, ¿qué es lo que yo quería? Capturar a un protón.
¿Qué es lo que quiero en el pirrol? Que el par electrónico del nitrógeno capture un protón. Ese es el trabajo con el cual yo tengo que llegar a concluir. ¿Quién lo hace mejor? Según lo que dice acá, el pirrol lo hace de una forma mala comparado con la anilina. Vale decir, la anilina trabaja mejor, ¿cierto? Ya sabemos que este par electrónico, en nuestro acuerdo, ojo, en nuestro acuerdo, está 40% del tiempo disponible a capturar el protón porque el resto está resonando. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ya lo hemos practicado varias veces durante la mañana. Entonces mi pregunta ahora, este par electrónico, si el pirrol es menos básico, quiere decir que está menos de 40%. Entonces me tengo que demostrar por qué es menos del 40%, porque si fuera más, sería más básico, ¿cierto? Como es menos básico, yo tengo que llegar a la conclusión que 40% del tiempo para el pirrol es alto, debe ser una cantidad menor. Y miren ustedes, esta información también la sabíamos, el par electrónico del nitrógeno, perdón, el orbital que sostiene el par electrónico del nitrógeno, está con la misma orientación que los orbitales p vacíos de los carbonos del ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra en resonancia, por arriba y por debajo. Entonces, ¿cuánto del tiempo está disponible este par electrónico para acá? Ya ni siquiera se trata de eso, porque si ustedes piensan en la aromaticidad pirrol, a ver, pregunto, el pirrol es aromático, ¿no? Miren ahí la molécula, ahí la tienen, ¿cierto? Ahí está. Es aromático, ¿no? Recuerden que para responder a esa pregunta no es lo que me tinque, tienen que aplicar las 3 reglas. Cíclico conjugado, cíclico totalmente conjugado o plano y que cumpla la regla de Hückel. Vuelvo a preguntar, ¿el pirrol es aromático? Aunque esta pregunta ya la habíamos respondido bastantes clases atrás, pero supongo que con el 18, la chicha y el chancho, ya se le habrá olvidado. Por eso le estoy pidiendo de nuevo la respuesta. Sí, profe. Es aromático. ¿Qué pasó con el par electrónico? Usted tuvo, si me dice que es aromática, tuvo que haber sacado una conclusión sobre ese par electrónico. El par electrónico entra en la regla de Hückel. Porque entra en la regla de Hückel. Va a decir, yo necesito ese par electrónico. A ver, no lo voy a sacar todavía. Necesito ese par electrónico. Aquí tengo 2, 4, 6. Necesito ese par electrónico para cumplir la regla de Hückel. Va a decir, ese par electrónico, si está resonando dentro del anillo, hace que la molécula sea aromática. Y ustedes saben que la molécula aromática es altamente estable, perdón. La molécula aromática es altamente estable. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿ese par electrónico tendrá algún interés en ir a hacer ese trabajo cuando su trabajo alternativo, estoy hablando ahora de 2 posibilidades de trabajo? El primer trabajo iría a capturar el protón. Segundo trabajo, entrar en resonancia para hacer que la molécula sea aromática. ¿Cuál creen ustedes que es el preferido? Entrar en resonancia. Lejos. Lejos. Pero ojo, no igual que este, porque este entra en resonancia con un sistema que ya es aromático. Este entra en resonancia para transformarlo en aromático. Es mucho más importante el trabajo de resonancia de este allá que el de este para acá, porque ese sistema ya es aromático. ¿Ya? Entonces, ese par electrónico está muy poco dado a ir a capturar protón. Si yo tuviera que asignarle un valor, le asignaría, no sé, 5%, 2%, 1%. ¿Ya? Porque le estoy diciendo, pirrol, ¿usted qué quiere? ¿Ser aromático o no ser aromático? Porque si va a capturar el protón, ya no es aromático. Y el pirrol, ¿qué me va a decir? Ni loco, me meto al sistema porque me transformo en aromático. ¿Y por qué le conviene aromático? Porque gana una enorme estabilidad la molécula. ¿Ya? Entonces, valga toda esa explicación para entender por qué el pirrol es menos básica que la anilina. Y miren, 14 versus 10, va a decir millones de veces menos básico. Entre 14 y 10 existe millones de veces de diferencia de basicidad. ¿Ya? Y aquí justamente llegamos, con eso terminamos la materia. Ahora vienen puros ejercicios de aplicación. Yo se los voy a, en los 5 minutos que quedan, se los voy a ir mostrando, no los alcanzo a explicar, pero todos tienen todas sus explicaciones dadas, y todo está escrito.
Por lo tanto, si bien ustedes en sus hojas tienen esto y no tienen el resto, pueden ir volviendo a revisar esta sesión de clase, ir deteniéndola, ir copiando o ir leyendo y entendiendo la explicación. ¿Ya? La voy a ir avanzando. Entonces, aquí se trata de explicar acideces. Entonces tengo, fíjense, un alcohol versus fenoles versus un ácido aromático. Vale decir, tengo 3 familias comprometidas, vale decir, son cosas bien distintas, pero todas son ácidos. Y en todas voy a tener que recurrir a distintas explicaciones. Entonces, lo primero es buscar, ¿cierto?, las bases conjugadas, y luego de las bases conjugadas estudiar los efectos que aplican sobre ellas, ¿no? Y aquí están los efectos explicados, ¿no? Una vez que yo he explicado los efectos que tiene cada uno de ellos, logro establecer un orden de acidez. Entonces ustedes se dan cuenta que yo lo hice en forma ordenada. Tomé los ácidos, escribí las bases conjugadas, analicé los efectos que operan sobre cada una de las bases conjugadas, y luego que tengo claro todos los efectos, eso los ordeno, y llego a la explicación. Acá todos son, tengo alcohol, tengo fenol, y acá tengo este metido ahí entre medio que no es ni alcohol ni fenol, es un compuesto, es un hidrocarburo, ¿ya? Ahí están las bases conjugadas. Ustedes ven que estoy siguiendo la misma mecánica. Yo me acostumbro a una mecánica y si soy bueno con esa mecánica, insisto con esa mecánica. ¿Para qué la voy a cambiar, cierto? Entonces, estoy haciendo una mecánica. Tengo los ácidos. Escribo las bases conjugadas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Converso o descubro los efectos que operan sobre las bases conjugadas. Ahí entonces hablo de los efectos inductivos, de los efectos resonantes, de las posiciones, de las distancias, ¿cierto?, de las cantidades, de todos los efectos que nosotros hemos conversado, aquí tendrían que estar hechos. Y una vez que lo hemos conversado, ustedes van a tener tiempo obviamente para descubrirlo, esto va a quedar, como les decía, logro establecer un orden de acidez. Pero ese orden no es gratuito, ese orden viene de descubrir todos los efectos que están operando, ¿ya? Y cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes para la tarea que yo estoy estudiando, que es la estabilizar esa carga, ¿cierto? Acá entonces tenemos otro ejercicio donde me está pidiendo comparar posición, el nitro puesto en la posición 3 versus nitro puesto en la posición 4 del fenol. Estudio cuáles son los efectos que existen, desarrollo esos efectos. Estoy diciendo que en un efecto existen efectos resonantes, en otro existen efectos inductivos, donde es más poderoso, y finalmente, bueno, la explicación sale del mismo ejercicio. Acá estoy hablando, seguimos haciendo ejercicios de acideces. Tenemos un alcohol, un fenol, un ácido y un ácido alifático y un ácido aromático. El ácido alifático tiene cloro, fíjense, todos esos detalles uno tiene que ir descubriéndolos. Ahí están las bases conjugadas, sigo la misma mecánica, está el ácido, escribo las bases conjugadas, y luego sobre las bases conjugadas empiezo a hablar de todos los efectos que son importantes de estabilizar o desestabilizar la carga, ¿ya? Una vez que logro descubrir todos los efectos, predigo un orden, así de simple, ¿ya? Así de simple, pero la parte importante es todo esto que está con las letras, todo eso es lo importante. Esa es la parte más importante, el descubrir los efectos y poder comentarlos adecuadamente. Este ejercicio aparece siempre, ya sea en la prueba o ya sea en los ejercicios de práctica. Aparece una serie de nitrógeno y me dice, bueno, ¿cuál es más básico o cuál es menos básico? O establezco un orden, cualquier cosa, todo es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a comentar sobre cada uno de los nitrógenos. Entonces comentaré, fíjese aquí, se trata de un nitrógeno amida, ya sabemos que los nitrógenos amida no son básicos, por lo tanto eso es lo que yo debería decir, miren, amida, baja acidez. Luego debo descubrir si son aminas, el resto son aminas alifáticas o aromáticas, si son alifáticas, si es primaria, secundaria, terciaria, si es aromática, si tiene o no tiene sustituyentes que le ayuden o lo perjudiquen, cuántos tiene, dónde tienen, cuáles son los efectos que tienen, va a decir, todo lo que estamos viendo por separado, acá está todo junto, ¿ya? Y una vez que yo puedo comentar todos esos efectos, puedo entonces llegar a establecer una respuesta. La amina terciaria alifática, en este caso, es
es la respuesta que estábamos buscando. Luego este ejercicio ya es de basicidad. En todas ellas estamos hablando de un nitrógeno, y lo que me piden entonces es establecer un orden. Y empiezo a comentar sobre cada uno de los nitrógenos. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene ese nitrógeno de ir y capturar un protón? ¿Cierto? ¿Cómo le afectan los sustituyentes que tienen cercanos? Si es que es alifática, si es que es aromática. ¿Vale? Si lo mismo que acabamos de hacer, está todo eso explicado acá. Fíjense que para esta molécula, ¿ya? Yo pongo incluso la estructura de resonancia, que es la que me permite explicar a mí el fenómeno. No me quedo solamente con el bla bla, sino que escribo una estructura de resonancia, cosa que si no me entiende bla bla, la estructura de resonancia habla por sí sola. Pero tampoco escribo solamente la estructura de resonancia, sino que hago una mezcla de las dos cosas. Explico de la mejor forma que soy capaz en una dicción escrita, y escribo una estructura de resonancia porque estoy hablando de química. No es un ensayo de literatura, es un ensayo de química. ¿Ya? Entonces hago una mezcla de las dos cosas. Y finalmente establezco un orden. Seguimos con ejercicio de basicidad, ¿cierto? Tenemos amina alifática, tenemos una amida metida en el medio de nuevo y tenemos una amina aromática. Y empezamos entonces a describir lo mismo en antes, a describir qué pasa sobre cada uno de los nitrógenos y la posibilidad que tiene de hacer el trabajo que le estamos pidiendo y finalmente establecer un orden. ¿Se dan cuenta que a través de lo que yo les voy diciendo, la mecánica siempre es la misma? Nuevamente, un ejercicio de basicidad. Hablamos sobre cada uno de los nitrógenos, escribimos una estructura de resonancia si es que es necesaria, para poder que se entienda bien lo que estoy diciendo con palabras, y establezco un orden. Me parece que todavía quedan algunas. Ejercicio de basicidad. Hablamos sobre cada uno de ellos, sobre los efectos, ¿cierto? Si es aromática, si es alifática. A esta altura ya, ustedes cuando lo revisen ya van a estar aburridos, porque se dan cuenta que siempre es lo mismo. Pero quise colocarle muchos ejercicios para que tengan mucho que practicar y mucho que revisar. Y una vez que uno termina de hacer toda esa revisión, bueno, establece el orden. ¿Ya? Aquí supone que es A, B, C, D. Está dado en la otra página. Nuevamente un ejercicio de basicidad. Hablo sobre cada una de las estructuras, ¿cierto? Sobre las posibilidades que tienen los nitrógenos de hacer el trabajo de ir y capturar un protón. Y finalmente establezco un orden de basicidad. Entonces ustedes ven que la mitad de los ejercicios que le acabo de mostrar eran de acideces, y de acideces bastante complicados, y la mitad eran de ejercicios de basicidad. No son ejercicios simples, todos los que yo les mostré no son ejercicios simples, son ejercicios que todos vienen de pruebas. ¿Ya? Todos ellos, a sus compañeros de generación anteriores, los han enfrentado, a algunos le ha ido bien, a algunos le ha ido mal, ¿cierto? Y principalmente a los que les va peor son los que ya les he explicado mi mecánica, los traigo para usarlos con ustedes, ¿cierto? Usarlos para que ustedes los vean. Muy bien, la próxima sesión, mañana, vamos a comenzar el capítulo 5, que es uno que nos va a traer bastante sorpresa. No es tan profundo como este, sino que nos trae un montón de cosas nuevas. Cosas que ustedes conocen, cosas nuevas, y cosas que conocen que se las voy a mostrar de otra forma también. Así que espero que todos estén mañana muy dispuestos a trabajar conmigo. Les pido, por favor, que vuelvan a revisar todos estos ejercicios, ¿ya? Los complementen con los que han hecho con Fidel, y así se sientan preparados entonces para la prueba que viene ya, me parece que el 15 por ahí, en la quincena de octubre. Chicos, hasta aquí paramos. Me he pasado un par de minutos, pero creo que era necesario que les comentara los ejercicios. Hasta aquí llegamos. Namaste. Que nada y nadie les quite felicidad. Nos vemos mañana. Por favor, repasen estos ejercicios. Son fundamentales. ¿Ya? Nos vemos mañana, muchachos. Con mucho ánimo, por supuesto. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Hasta mañana.